Hola, buenas. Hoy vamos a calcular el núcleo y la imagen de una aplicación lineal. La aplicación lineal que me da el enunciado sería una función que me relaciona elementos de R3 a R3 de la siguiente manera: x menos y más z, x más y menos z y 2x. Empezaremos sacando la matriz asociada a la aplicación lineal. Para eso partiremos de las bases canónicas del espacio inicial. En este caso, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sabiendo que esto es x y z, lo voy a llevar aquí. Para el primer caso, me quedaría x1 y 0, z0. 1. 1 más 0 menos 0, 1. 2 por 1, 2. De la misma manera haremos para el segundo vector de la base canónica. Menos 1, 1, 0. Y para el tercero sería 0 menos 0 más 1, puesto que la única componente 1 es z, x más y menos 1, y 2 por 0, 0. Esto me formará la matriz asociada a la aplicación lineal. Estos hay que colocarlos en columnas. Entonces la matriz asociada sería esta y esa. Y esa sería la matriz que me va a permitir sacar el núcleo y la imagen. Sabemos que el núcleo de una aplicación lineal es un subespacio formado por vectores del espacio origen, por tanto de 3 dimensiones, cuya imagen es el 0. Para calcular eso, cogemos la matriz asociada a la aplicación lineal. Lo multiplicamos por x y z, puesto que es R3. Si fuera R2, solo por x y por y. Y eso es igual a 0, 0, 0. 3 ceros porque estoy en R3. Ahora multiplicamos estas matrices. Y me quedará 1 por x menos y más 0. Igual a 0. X más y menos z igual a 0. Y 2 por x igual a 0. Si resolvemos, me queda que x es igual a 0 y que y es igual a z. Por tanto, me quedará el vector x y z del núcleo será 0, z, porque y vale z, y z. Solo me depende de un parámetro que es z. Por tanto, la base del núcleo será igual. Ahora sustituyo las letras por unos. 0, 1, 1. Y me queda de dimensión del que igual a 1, puesto que solo depende de una letra y solo hay un vector que forme base. Para sacar la imagen voy a calcular por la ecuación de la dimensión, si tiene que cumplir que la dimensión del espacio origen es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Como la dimensión del espacio origen es 3, la del núcleo es 1, puedo deducir que la imagen de la aplicación lineal tiene dimensión 2. Por tanto, bastará con coger dos vectores de la matriz asociada para saber cuál es la base de la imagen. Base
de IF, voy a coger esta y esta, porque si cogiera esta y esta, serían linealmente dependientes y no formarían base. Ahí hay que tener un poco de cuidado. 1, 1, 2 y menos 1, 1, 0. Espero que haya quedado claro. Hasta el siguiente vídeo.